Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día sábado 24 del mes de enero. Oramos por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarte para que coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oramos por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranco, Blanca Preciado, Miguel Naranco, Javier Naranco, Neidy Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos, Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Oramos a Dios por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Jerónimo Remigio Naranco, Graciela Sanabria, Alfonso Naranco, Israel Naranco, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrocini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Sureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Jordi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos viene a hablar de cómo los parientes de Jesús piensan que Él está loco. La palabra de Dios hoy nos lo va a decir. Es más, vamos a hacer citas bíblicas de este mismo Evangelio de San Juan, donde no solamente llaman a Jesús loco, lo llaman endemoniado, que tiene un demonio, que anda diciendo locuras. Todo esto lo vamos a escuchar hoy a la luz de la palabra de Dios. Simplemente decirte que si a Jesús lo llaman loco, imagínense a los servidores de Jesús. Imagínense a aquellos que están todos los días llevando el anuncio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos tratan de la misma manera? Pero hay algo gratificante. Recuerden que no le servimos a los hombres ni a la gente. Le servimos a Dios a través de las personas, sí, pero le servimos a Dios. Nuestra tarea es obedecer siempre al Señor. Y Jesucristo nos lo enseña, que aunque el mundo te llame loco y aunque el mundo te quiera crucificar, tu tarea es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Y cuando eres obediente a Dios, tendrás muchas bendiciones. Hoy lo vamos a ver en el Evangelio y lo vamos a ver en la predicación. Vamos a citar varias citas bíblicas de cómo Jesús, como Dios, como el Padre Eterno, si nosotros somos obedientes a su voz, va a derramar sobre nosotros abundantes bendiciones. Así que, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Coloca tus intenciones y damos inicio con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día sábado 24 del mes de enero oramos por cada una de nuestras intenciones, por la que ya hemos encomendado al inicio de esta celebración de la Eucaristía. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos invita a reconocer nuestras miserias y nuestros pecados. Aprovechemos esta maravillosa oportunidad para pedirle perdón al Señor por cada uno de nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que a ejemplo suyo mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, sábado 24 del mes de enero. Primera lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue en Siquelac y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán: tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y les cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace
muerto en tus montañas. Por ti, Jonathan, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con todo el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos todos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos. El hazme reír de cuantos nos rodean, todos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia eterna es. Damos gracias, oh Señor, porque eres bueno. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día sábado 24 del mes de enero. Nos encontramos con un evangelio corto, pero muy interesante, un evangelio que nos muestra a un Jesús haciendo lo que el Padre le estaba mandando, lo que el Padre le había pedido, y a una gente, a unas personas que no aceptan esa manera de actuar, esa manera de vivir, esa manera de hacer las cosas como Dios quiere. Oiga, el evangelio, ¿no? Encontramos, dice, en aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos. Acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Oiga, ¿no? Vemos a un Jesús que estaba predicando, que estaba anunciando el reino de Dios, que estaba con sus discípulos enseñándoles. Porque hay algo interesante, ¿no? La gente piensa, la gente cree
que los discípulos no aprendieron de Jesús, no aprendieron del Maestro. Claro que sí, los discípulos aprendieron del mejor, aprendieron directamente del Maestro. Les voy a poner un ejemplo tan sencillo. Ustedes saben que hemos escuchado hablar, hemos escuchado decirle a los protestantes, en múltiples oportunidades que nunca los discípulos habían bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, por una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee la Escritura, uno se encuentra con que los discípulos sabían perfectamente cómo tenían que bautizar, porque habían aprendido del Maestro. Mire, vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, si mal no lo recuerdo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 1 dice: el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. ¿Sí? El Señor sabía que los fariseos, aquellos que no querían escuchar el mensaje de Dios, aquellos que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, en aquellos que no querían creer que ya el reino de Dios había llegado, aquellos que andaban buscando la manera y la forma de cómo asesinar a Jesús, posiblemente pudieron ser aquellos que fueron y hablaron con los parientes más cercanos de Jesús para decirle que ese tal Jesús estaba loco. Como dice el Evangelio de hoy, pues decían que se había vuelto loco. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando de una manera que no les gustaba a la gente. Jesús hablaba de bondad, Jesús hablaba de misericordia, Jesús no hablaba de legalismo. Jesús hablaba de que el reino de Dios ya había llegado a la gente. Y fíjense algo interesante, tomando en cuenta este Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 1. Los fariseos tenían noticia de Jesús. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Esto nos da a entender a nosotros que los discípulos aprendieron a bautizar con el Maestro. Jesús les había enseñado. Por eso cuando nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a un Pedro predicándole a la multitud, diciéndoles que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, era simplemente porque Pedro le estaba predicando a un pueblo que aún no conocía el mensaje de salvación. Y eso tiene lógica. ¿Cómo le va a predicar usted directamente a los niños? Primero tiene que predicarle a los adultos para que ellos sean los encargados de transmitir a medida que esos niños fueran creciendo el mensaje de salvación. Si lo llevamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios hace el pacto con Abraham de la circuncisión, Dios no circuncida primero a los niños, no. Dios manda circuncidar primero a Abraham para que sea el primero, y luego le dice: y esto será para ustedes, para toda la generación, y será hecha a todo niño varón nacido a los 8 días de su nacimiento, será circuncidado. Pero primero tuvo que haber sido alguien adulto quien haya de circuncidarse para poder comenzar a hacer esa circuncisión a los demás. Lo mismo pasa con el bautismo. Cuando Pedro le predica primero a los adultos, que eso tiene lógica, ¿sí? Primero hay que convertir a los adultos para que ellos vayan transmitiendo la fe a los hijos. Y por eso, a la luz de la Escritura, nos encontramos todas las bendiciones, todos los beneficios del sacramento del bautismo. Y uno de ellos es que el bautismo nos salva, es decir, el bautismo nos abre la puerta a la salvación. Y usted, como buen padre, como buena madre de familia, debe saber que debe abrirle las puertas de la salvación a sus hijos, y la mejor manera de hacerlo es a través del sacramento del bautismo. Así como en el Antiguo Testamento, a través de la circuncisión, se abría la puerta para formar parte del pueblo elegido por Dios y poder entrar a la salvación. Lo mismo es el bautismo. Abre las puertas para entrar a la salvación. Y luego usted tiene una tarea como padre y como madre de familia de enseñarle a ese hijo, a medida que va creciendo, a tener temor de Dios, a cumplir los mandamientos, a amar a Dios sobre todas las cosas, a asistir a la Santa Misa, a enseñarle la sana doctrina, la verdadera doctrina, para que sea un buen seguidor de Cristo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo dice el Evangelio de San Juan. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Hoy nos vemos o nos encontramos con un Evangelio de Marcos donde dice que Jesús entró en una casa con sus discípulos.
y acudía tanta gente que no los dejaban ni comer, no tenían chance ni para comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una gente sedienta de escuchar a Dios, una gente sedienta de escuchar la palabra de Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Hoy en día tenemos un pueblo sediento, un pueblo hambriento de escuchar la palabra de Dios, y nos toca a nosotros, los verdaderos pastores, ministros de Jesucristo, sacerdotes de Dios Altísimo, alimentar al pueblo de Dios a través de la Eucaristía, a través de la predicación, de la escucha constante de la palabra de Dios, y enseñarle a la gente que así como a Jesucristo le llamaron loco, también a nosotros la gente nos va a llamar locos, la gente nos va a decir bobos, la gente nos va a decir tontos, nos va a tratar de cualquier manera, pero no importa. Si trataron así a Jesucristo, imagínense a nosotros. Lo importante es que ustedes y yo hagamos el trabajo, hagamos la evangelización como Dios nos la está pidiendo, no para complacer a la gente. No hagamos la cosa para complacer a la gente ni para agradar a la gente. Si a la gente le gusta bien, y si no les gusta, pues también. ¿Cuál es el problema? Recuerde que usted sirve a Dios a través de la gente, ciertamente, pero el servicio es para Dios. Debemos agradar al Señor, y como dicen los apóstoles allá en el Nuevo Testamento, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, volviendo otra vez al Evangelio de San Juan, se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Vemos a un Jesús que para todos lados camina con sus discípulos, les enseña a sus discípulos, y hoy les está enseñando algo a los discípulos, que cuando hay una gente sedienta y hambrienta de Dios, no nos da chance ni siquiera de comer. Y vamos a encontrar gente, y vamos a encontrar personas que nos van a decir: ustedes todo lo que se matan, ustedes todo lo que hacen, ustedes aguantan hambre y todo eso, para que la gente ni les agradezca. Así dice mucha gente, pero el problema es que esa gente que dice eso no logra entender que el servicio no es para la gente, para agradar a la gente, es para agradar a Dios. Eso lo tenemos nosotros perfectamente claro. Desde el momento en que sentimos la llamada de Dios, en el momento en que estamos en el proceso y en la etapa de formación, ciertamente no nos va a dar chance ni siquiera de comer. Que muchas veces hasta la vida se va a perder en eso. Pero esas son las consecuencias de la llamada de Dios. Esas son las consecuencias, ¿sí?, de la llamada del Señor. Y el Señor nos los advierte: tendrán de todo, pero también tendrán persecuciones. Y a veces esas persecuciones nacen de estas personas que no logran comprender el verdadero servicio para el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que quiere llamarnos loco por todo lo que hacemos. Al igual que Jesús, mire, al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Qué decían de Jesús? Que se había vuelto loco. Que cómo se le ocurre, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero son las personas que no logran entender cuál es el trabajo, cuál era la tarea de Jesucristo. ¿Cuál era la tarea de Jesucristo? Redimir al pueblo santo de Dios. ¿Cuál era la tarea de Jesucristo? Evangelizar al pueblo santo de Dios. ¿Cuál era la tarea de Jesucristo? Hacer que el pueblo de Dios pasara de la muerte a la vida eterna. Esa era la tarea de Jesucristo. Si Jesucristo le hubiera prestado atención, como dice la palabra de Dios, a sus parientes que fueron a buscarlo, Jesucristo hubiera obedecido a los hombres y no hubiera obedecido al Señor. Y acuérdense de esto: nosotros debemos servir a Dios y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque igual no vamos a morir, sea ahorita, sea mañana, sea dentro de 100 años. El detalle está que así como nos vamos a morir, también vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que Dios nos pidió a nosotros. Por ejemplo, al papá y a la mamá que Dios le dio la dicha de ser padres, tener hijos. ¿Cuál es la cuenta que Dios le va a pedir? ¿Cómo educaron ustedes a sus hijos? ¿Dejaron que sus hijos hicieran lo que les diera la gana? Entonces a ustedes también los van a llamar locos cuando usted educa cristianamente a su hijo, cuando usted le enseña la fe, cuando usted orienta a su hijo, cuando usted no aparta de sus hijos la vara de la corrección. ¿Cómo te llama el mundo? Te llama loco, ¿cierto? E incluso el mundo crea leyes para meterte en la cárcel porque usted está educando a su hijo.
Eso es considerarte a ti, papá y mamá, como un loco. ¿Por qué? Porque tu tarea es enseñar, es educar, tu tarea es formar a una persona de bien, a un hombre de bien, a un buen cristiano. Pero el mundo no quiere eso, la sociedad no quiere eso. La sociedad quiere gente que haga lo común que hace todo el mundo, que haga las cosas contrarias, que vayan en contra del plan de Dios, que vayan en contra de la educación. Hoy en día se prefiere que los niños, que los jóvenes estén atolondrados con un teléfono, metidos todo el día en un teléfono, que vayan a la lectura. Hoy en día prefieren que los hijos hagan malabares en una moto que enseñarles a cuidar el valor de la vida. Y entonces, si usted se va en contra de eso que quiere el mundo, ¿cómo te van a llamar a ti? Te van a llamar loco, ¿cierto o falso? Pues lo mismo pasa con la vida del cura. La gente quiere que el cura haga las cosas común y corriente como las hace. No, la gente tiene que lograr entender y comprender que por encima de todo está una llamada de Dios y que al final, tanto el papá y la mamá como el cura se van a morir, van a llegar a la presencia de Dios y tienen que darle cuenta a Dios de lo que Dios le pidió, de lo que el Señor le pidió. Así de sencillo. Oiga, mire, me impacta una historia de San Antonio de Padua. Si mal no lo recuerdo, era San Antonio de Padua, ¿no? San Antonio de Padua, los reyes, los gobernantes del momento, creo que era San Antonio, querían asesinarlo, ¿sí? Y le colocaron veneno a una comida. San Antonio bendijo los alimentos, se comió los alimentos y no le pasó absolutamente nada. Porque confiaba en Dios. Porque confiaba en el Señor. Así de sencillo. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Hay gente que dice, usted que se la pasa haciendo esto y esto y esto. Y uno dice, oye, si es que yo esta noche me puedo acostar, me da un infarto y bórralo. Adiós, luz que te apagaste, listo, se acabó. El detalle está cuando yo llegue a la presencia de Dios, que tengo que rendirle cuenta al Señor, ¿sí? Oiga, si Dios me ha bendecido, si Dios nos ha bendecido de tantas formas, de tantas maneras, ¿por qué no retribuirle al Señor esas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros? Oiga, papá y mamá, si Dios te ha bendecido en tu vida, así el mundo te llame loco, así el mundo diga que usted es una persona troglodita, que usted es una persona que vive en el tiempo de los picapiedras, que eso era en el tiempo de antes, que hoy en día no hay que educar al niño de esa manera, hay que llevarlo al psicólogo. No. Hay que hacerlo al tiempo de antes, porque el problema de hoy es que cuando estamos haciendo las cosas como va caminando la sociedad, más perdida está el mundo, más perdida está nuestra sociedad. Oye, los psicólogos de antes, ¿cuál eran? La chola voladora del papá y la mamá. Y formó hombres y mujeres de bien, no se murieron. ¿Sí? No se murieron. Por llorar no se va a morir, no. Pero sí va a formar, sí va a educar. Y te van a llamar loco. Sí, te van a llamar loco. Lo mismo, vuelvo y repito, pasa con nosotros los curas. La gente dice, "Uy, está el cura", y te van a llamar loco. Sí, al cura lo van a llamar loco. Pero al final nosotros vivimos, todos, hombres y mujeres, sacerdotes, no sacerdotes, todo el mundo. Vivimos, nos movemos y existimos porque Dios lo permite. Ya está. Porque Dios lo permite. Usted puede estar muy bueno y sano. Usted puede estar sentado en la plaza Bolívar, en la plaza de su pueblo, y de repente se cae un palo encima y lo borró del mapa. Ya. Porque usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir. Pero vamos a dejar que el mundo nos saque de esa locura de servir al Señor, nos saque de esa locura de hacer las cosas bien. Hoy en día, por ejemplo, a los que se casan por la iglesia, a los que santifican su hogar, ¿cómo los llaman? Los llaman locos, que están locos. Por ejemplo, en mi parroquia ahorita en diciembre que tuvimos tantos matrimonios, y ahorita el próximo mes de febrero, Dios mediante, bendito sea el Señor, ¿sabe cuántos matrimonios tenemos ya en lista? 7 matrimonios más, gracias al Señor. Y la gente llama a esas personas que se están casando, ¿cómo los llaman? Locos. Que esos sí están locos casándose en este tiempo. ¿Sí? La gente llama locos a los que sirven al Señor.
Igual que a nosotros nos llaman locos por servir al Señor, por hacer las cosas como Dios quiere. Pero hay que pensar en esto. Somos servidores del Señor desde la vocación la cual Dios nos ha llamado, indistintamente, seamos sacerdotes, seamos papás, seamos mamás, seamos esposos, seamos lo que seamos en nuestra vida. Somos llamados por Dios a una llamada universal que es la llamada a la santidad. Que tenemos que ser obedientes a Dios, que Dios siempre nos va a bendecir. Oiga, a mí me encanta y se los he dicho a ustedes, la historia de aquel rey del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué persona recuerda en qué parte de la Escritura está la historia de aquel rey que sirvió al Señor como Dios quería, que no le importó lo que la gente le dijera, que no le importó que la gente lo criticara. Ese hombre sirvió al Señor. Y cuando estaba enfermo, cuando estaba para morirse, cuando estaba tirado en un lecho, en una cama, simplemente volteó la mirada hacia la pared y hizo esta oración: Señor, tú sabes cómo te he servido. Bastó con eso para que Dios le dijera: yo sé cómo me has servido y por eso te voy a regalar 15 años más de vida. Porque fue una persona que hizo las cosas no como el mundo quería, las hizo como Dios mandaba. Aunque el mundo le llamara loco, aunque el mundo le dijera que estaba loco, hizo las cosas como Dios quería. Para que Dios nos siga bendiciendo, para que Dios siga derramando bendiciones sobre nuestra vida, para que Dios siga bendiciendo nuestra vida. Yo recuerdo una historia que me pasó a mí en lo personal. Tenía un momento de dificultad y no tenía dinero, no tenía nada de dinero, ¿sí? Bueno, era un día domingo, me acuerdo perfectamente, era un día domingo. Me fui a una comunidad que yo atendía. Eso fue ahorita poco, hace como unos 2 o 3 años en la parroquia donde soy. Me fui a una comunidad que yo tenía, ¿sí? Celebré la misa. Al terminar la Eucaristía, me regreso a la parroquia principal porque tenía la otra Eucaristía. Y en ese trayecto de esa comunidad a la parroquia, una persona, yo venía en la moto con otra persona que me estaban acompañando, una persona sacó la mano de un carro y me, padre, deténgase. Yo me detuve y lo saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, padre. Bien. Padre, tome. Se sacó del bolsillo un dinero y me dijo: tome, padre, esto es para usted. Yo lo agarré, me lo metí al bolsillo y seguí. Llegué a la parroquia, celebré la misa, atendí a la gente. Después que hice todo lo que tenía que hacer, me acordé. Yo le dije: ay, mira, la persona que me dio un dinero, no sé qué me daría. Y agarré yo exactamente lo que yo necesitaba para solventar el problema. Fue lo que me dieron. Y yo decía entre mí: mire, cuando uno sirve al Señor y lo sirve desinteresadamente, Dios lo bendice a uno de la manera que menos nosotros nos imaginamos. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros, por agradar a la gente, por agradar a los que tenemos alrededor, hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere. Y era lo que la gente quería. Eran lo que los familiares de Jesús, porque dice la palabra de Dios, al enterarse sus parientes, los parientes de Jesús, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Que está loco, que por qué está haciendo las cosas así, que tenga cuidado, que esto. No, oiga, Jesús estaba haciendo lo que el Padre le pidió. Y le llaman loco, vuelvo y repito, simple y llanamente por querer hacer las cosas como Dios manda. Mire, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, ¿sí? San Juan, capítulo 7, versículo 20, vamos a encontrar nuevamente a Jesús. Oiga, le gritaron: eres víctima de un mal espíritu, anda endemoniado. A Jesucristo lo llamaron endemoniado, lo llamaron loco. Y usted preocupado porque la gente dice que usted anda loco haciendo las cosas así, que eso no es así, que tal, que no sé qué. Porque la gente te quiere enseñar a ti cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? La gente te quiere enseñar a ti, o sea, lo que yo digo muchas veces, ¿no? Gente que no es cura te quiere enseñar a ti cómo ser cura. O sea, Dios mío, la gente quería enseñar a Jesucristo cómo ser Dios. O sea, la gente le quería enseñar a Jesucristo cómo tenía que predicar. E incluso cuando a la gente no le gustaba, ¿por qué? ¿Por qué a la gente no le gustaba? Porque fíjense, si nosotros leemos 4 versículos más atrás, dice el versículo 16 de este capítulo 7 de San Juan, que Jesús le contestó: mi doctrina no viene de mí, sino del Padre que me ha enviado. Jesucristo le dice a la gente: oiga, yo tengo que hacer las cosas que Dios me está pidiendo. Yo no puedo hacer las cosas que usted me dice. Yo tengo que hacer lo que Dios, el Padre, me está pidiendo. ¿Y qué le dijo la gente? Este tiene un demonio.
anda endemoniado. O sea, la gente llama a Jesús loco, lo llaman endemoniado porque Jesús no le obedece a ellos, obedece lo que el Padre le está pidiendo. Pero es que Jesús tiene claro que su tarea no es hacer lo que la gente quiere, es hacer lo que Dios quiere. Nosotros, ustedes y yo, debemos tener claro que ustedes en la vida familiar y yo en la vida sacerdotal, tengo que hacer las cosas que Dios me está pidiendo. Yo no puedo hacer lo que la gente me está pidiendo. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos días. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Dios le dijo, serás un gran rey y te voy a bendecir. Saúl no le hizo caso a Dios, hizo lo que le dio la gana. ¿Y qué le dijo Dios? Te voy a rechazar. ¿Por qué? Por desobediente. Porque yo te pedí hacer esto y tú hiciste lo contrario. Es más, tanto fue que el rey Saúl se llenó de ira, se llenó de odio y comenzó a buscar a David para matarlo. ¿Qué tuvo que hacer el pobre David? Demostrarle a Saúl que lo que decía la gente no era verdad. Demostrarle al rey Saúl que él no quería matarlo, que él quería era ayudarlo, que lo ayudaba y que estaba a su servicio. Lo mismo, vuelvo y repito, pasa con Jesús. Es más, si seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 20, nos vamos a encontrar nuevamente a la gente llamando a Jesús endemoniado. Oiga, dice, nuevamente se dividieron los judíos a causa de las palabras de Jesús. Y algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras. Oiga, la gente pensaba que Jesucristo, por lo que él hacía, estaba endemoniado y estaba loco. Vuelvo y repito, la gente siempre va a querer decirte a ti cómo tienes que hacer las cosas. Oiga, si tú eres papá, tú eres mamá, padre y madre de familia, tienes 4, 5, 6 muchachos, uno solo, 2 o 3. ¿Cuál es tu tarea? Educarlo bien. Educarlo bien. Y dice la Escritura que si usted no aparta la vara de la corrección de su hijo, será una gran persona. Pero si se la aparta, si se la quita y deja que el mundo te indique cómo es que tiene que educarlo, mamá, papá, vas a pasar vergüenza. Porque ¿qué dice la Escritura en el libro de Proverbios? Hijos consentidos, la vergüenza de sus padres, de su madre, son. Así de sencillo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Dios o al mundo? Entonces, vuelvo y repito, cuando uno lee la Escritura, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno escudriña la palabra de Dios, uno se encuentra con personas que fueron desobedientes a Dios y que lo que encontraron en el camino fueron desgracias. Y encontramos a personas que fueron tan obedientes a Dios que incluso Dios no se los llevó el día que había que irse, sino que les alargó la vida más por ser obedientes a la voz de Dios. Oiga, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a complacer? ¿A Dios o a la gente? Por eso Jesús hoy nos enseña a través de la palabra de Dios que aunque el mundo nos llame locos por hacer las cosas como Dios quiere, no podemos dejar de desobedecer a Dios. Aunque el mundo diga que estamos enfermos, que estamos locos, que nos vamos a morir, un día nos vamos a morir, un día nos vamos a enfermar, un día vamos a dejar este mundo. El problema es que ni usted ni yo lo sabemos. Eso es como cuando la gente, ¿no? Me encanta visitar mucho a los enfermos. La gente que me dice, ay padre, para que vaya a visitar a un enfermo que se está muriendo. Y llega uno y sí habla con el enfermito y le pone la extrema unción y todo lo demás. Y dice uno, este enfermo va a enterrar a muchos de ustedes. Sí, porque la gente piensa que el que está enfermo es el que se va a morir. No, hay gente que está enferma y ese enfermo entierra a muchos vivos. Porque el problema es que usted no sabe cuándo se va a ir. Deje a Dios ser Dios. Ya está. Deje a Dios ser Dios. Ya está. Oiga, papá, mamá, eduque bien a sus hijos. No deje que el mundo, que la sociedad sea quien lo eduque. Porque si usted deja que sea la sociedad quien lo eduque, la sociedad educa hoy en día a los jóvenes, a los niños a través del celular. No que a través del celular hoy en día le dicen a los jóvenes, a los niños cómo tienen que hacer, cómo tienen que actuar. Y por eso tenemos la sociedad atolondrada que tenemos. Por eso tenemos jóvenes que hoy en día no saben qué carajo hacer con su vida. ¿Sí?
Hoy en día algunos no saben si son hombres, si son mujeres, si son un extraterrestre, si son una pingamesa, si son una jirafa. Sí, porque es que hoy en día, porque ay, es que todavía no se ha decidido. Entonces, si usted, papá y mamá, sabe que le nació un hijo varón, edúquelo como un hijo varón. Enséñele como un hijo varón. ¿Sí? Oiga, no deje que sea el mundo podrido en el que vivimos el que se encargue de la educación de sus hijos. Edúquelos cristianamente. Hoy en día la gente no quiere saber nada de Dios. Oiga, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ser obedientes a Dios, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a llevar el mensaje de Dios. Tenemos una gente, una sociedad sedienta de Dios, y usted va a dejar de servir a Dios por agradar a la gente. Usted va a dejar de servir a Dios por darle aplausos a la gente porque, ay, es que no quiero tener problemas con fulanita, con fulanito, con Petronilo, entonces mejor voy a hacer esto. Y entonces se vuelve desobediente a Dios por agradar a la gente. Usted sí es bobo, usted sí es atolondrado, porque el día que usted se enferme, el día que usted tenga un problema, el día que tenga una dificultad económica, ¿usted a quién le va a pedir el favor? A Dios. Y entonces Dios, ¿qué te va a decir? Lo que le dijo a Saúl. Te rechacé porque fuiste desobediente. Te rechacé porque yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Mire, les voy a leer dos versículos, dos versículos de un capítulo. Y quiero que preste atención. Y usted va a comprender el final de la reflexión del día de hoy. Escúchelo. Deuteronomio. Vamos al libro del Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Las dos realidades. Y usted va a decir... Y usted va a decidir a quién va a obedecer, a Dios o a los hombres. Vamos a ver, vamos a comenzar con la gente que obedece a Dios. Escucha bien, los que obedecen a Dios. Los que obedecen a Dios, Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger, Dios los va a bendecir, ningún mal los alcanzará, Dios derramará bendiciones sobre él, sobre su familia, sobre todo lo que tiene. Escúchelo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Escúchelo. Ahora bien, si yo, obedeces de verdad la voz de Yahvé tu Dios, practicando, cumpliendo los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti todas y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber obedecido. Oiga la palabra que utiliza el autor sagrado. Todas las bendiciones te van a alcanzar por haber obedecido la voz de Yahvé, tu Dios. Para los que obedecen a Dios, no importa que el mundo los llame locos, no importa que el mundo los llame bobos, no importa que el mundo los llame tontos, no importa que el mundo los llame atolondrados, no importa que el mundo les diga y les presente a usted todos los miles de problemas que se va a encontrar, que un día de esto se lo van a llevar, que un día de esto lo van a, que un día, no importa que el mundo le presente todo esto, recuerde que usted está obedeciendo a Dios y Dios te va a bendecir, porque ¿quién tiene más poder? ¿La voz de Dios o la voz de la gente? Entiéndalo. Entonces, oiga, entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes. Y se las voy a enumerar por haber obedecido la voz de Yahvé, tu Dios. Escuchen las bendiciones para usted que es obediente a la voz de Dios. Porque recuerde, tanto la persona que está casada, que tiene un hogar, que tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene una sociedad, como el sacerdote está llamado por Dios a ser obediente a Dios. Ni una cosa está por encima de la otra. Es obediencia a Dios. Oiga las bendiciones. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas, es decir, tus hijos. Y el fruto de la tierra, todo lo que tú siembres será bendito. Las crías de tus burras, el parto de tus vacas y ovejas. Benditos tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Todos los alimentos son bendecidos. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas.
Yahvé hará huir ante ti a los enemigos. Te va a proteger Dios. Que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 huirán de ti. Yahvé ordenará a la bendición que esté contigo. Dios ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros, en tus empresas, para que seas bendecido en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Yahvé hará de ti su pueblo santo como te ha jurado si tú guardas sus mandamientos, sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. Yahvé te colmará de toda clase de bienes. Oiga, Dios te colmará de toda clase de bienes. Lo que yo decía, ¿no? Estaba en ese momento pasando esa necesidad, necesitaba algo para resolver un problema que se me había presentado. No tenía el dinero y Dios colocó a la persona indicada en el momento que menos yo esperaba, pero era el indicado por Dios para ayudarme a solventar eso. Y yo decía entre mí, a veces dudamos del poder de Dios, a veces dudamos de Dios y a veces somos desobedientes. Queremos hacer lo que nos da la gana y queremos que la gente haga lo que nos da la gana. Y no entendemos que hay una llamada. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Y oiga, dice la palabra de Dios, Yahvé te colmará de toda clase de bienes, multiplicando el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados, el fruto de tu tierra, la cual prometió Yahvé con juramento a tus padres que te la dará. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro para dar su tiempo la lluvia que necesiten tus campos y para mandar la bendición sobre todo cuanto tú emprendas. Mire, Dios te va a bendecir en todo si usted realmente comprende, entiende que debes ser obediente a Dios. Papá y mamá, Dios le dio una tarea, educar bien, santamente y cristianamente a sus hijos. ¿Lo está haciendo? ¿Está educando bien a sus hijos o está dejando que sus hijos sean vagos y sinvergüenza y que hagan lo que les dé la gana? Ay, porque pobrecito, hay que complacerlos. Vago. Eso es ser desobediente a la voz de Dios. Eso igual que el cura. Sí, hay que tirarle también a los curas. El cura, ay, es que no, porque hay que la gente, ay, porque es que tengo que complacer a Petronilo, a Teodoro, a fulanito, porque si no se ponen bravos. Oiga, mijo. El día que usted se muera, ni Petronilo, ni Teodoro, ni Pánfilo, no, es usted delante de Dios a entregar cuentas. Igual que el papá y la mamá, el día que usted se muera, papá y mamá, la sociedad no va a llegar con las leyes a Dios a decirle, mire señor, es que las leyes de la tierra eran estas. No. Dios le va a decir a usted, te di unos hijos, ¿por qué no los educaste? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué no hiciste las cosas? ¿Por qué no te esmeraste en ser buen padre, en ser buena madre? Y ser buen padre y ser buena madre de familia no es alcahuetear ni sinvergüenciar a sus hijos. Ser padre y buena madre de familia es educarlos como Dios manda. Eso es ser buen padre y buena madre de familia. Así de sencillo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia que necesiten tus campos y para mandar la bendición sobre todo cuanto tú emprendas. Todo lo que tú emprendas será bendecido por Dios. ¿Cuánta gente hemos visto que en los trabajos que hemos emprendido está la mano y la bendición de Dios? Y todavía seguimos siendo desobedientes y todavía seguimos pensando en el mundo. El mundo te va a llamar loco, la sociedad te va a llamar loco, como llamaron a Jesús en el evangelio de hoy. Yahvé te pondrá a la cabeza de los pueblos y no en la parte de la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo si cumple los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo hoy te prescribo, guardándolos y poniéndolos en práctica, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda para seguir y adorar a otros dioses que el mundo te presente. Oiga bien, siempre que tú sigas el camino que Dios te está mostrando, ni a la derecha ni a la izquierda, haciendo lo que Dios manda. ¿Sí? Pero, como todo tiene un pero, escuche bien, si no obedeces
la voz de Yahvé, tu Dios, y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Yo he escuchado gente que dice, yo no entiendo por qué tantas maldiciones en mi vida, por qué tanta desgracia. Porque no somos obedientes realmente a la voz de Dios. Porque muchos somos cristianos de apariencia. Aparentamos ser obedientes, aparentamos y terminamos haciendo lo que nos da la gana. Oiga, ¿qué caerá sobre ti si eres desobediente a esa voz de Dios? Si no cumple la voz de Dios. Si dejas que el mundo te siga dominando porque te cree loco y usted por no aparentar ni ser un loco para el mundo, pues hace lo que el mundo le pide. ¿Qué caerá sobre ti? Cuando usted como padre y madre de familia deja que sus hijos hagan lo que les dé la gana, que no los educan, que no los enseñan, ¿sí? Que no los forman como verdaderos hombres y mujeres, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué caerán sobre ti? Maldiciones. Y óigalas. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Capítulo 28, versículo 16. Maldito serás en la ciudad y en el campo. Maldita será tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras. Los partos de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando salgas y maldito también cuando vuelvas. Yahvé mandará la desgracia, la derrota y el susto sobre todo lo que tus manos toquen, hasta que seas exterminado y perecerás en poco tiempo por las malas acciones que cometiste, traicionando a Dios. Él hará que se te pegue la peste hasta que desaparezcas de este país que hoy pasa a ser tuyo. Yahvé te castigará con tuberculosis, fiebre, inflamación, quemaduras, tizón y roya del trigo que te perseguirán hasta que mueras. El cielo que te cubre se volverá de bronce y la tierra que pisas de hierro. En vez de lluvia, Yahvé te mandará cenizas y polvo que caerán del cielo hasta que te hayan barrido. Yahvé hará que seas derrotado por tus enemigos. Por un camino irás a pelear en su contra y por 7 caminos huirás de ellos. Al verte se horrorizarán todos los pueblos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a todas las bestias de la tierra sin que nadie las corra. Te herirá Yahvé con las úlceras y plagas de Egipto, con tumores, sarna y tiña de los que no podrás sanar. Te castigará Yahvé con la locura, la ceguera y la pérdida de los sentidos. Andarás a tientas en pleno mediodía como anda el ciego en la oscuridad y fracasarás en todas tus empresas. Siempre serás un hombre oprimido y despojado sin que nadie salga a tu defensa. Tendrás una prometida, otro hombre la hará suya. Edificarás una casa y no la podrás habitar. Plantarás una viña y no comerás sus uvas. Tu buey será sacrificado delante de ti y no comerás de él. Ante tus ojos te robarán tu burro y no te lo devolverán. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie te defenderá. Tus hijos y tus hijas serán entregados a pueblos extranjeros y enfermarás con tanto mirar hacia ellos, pero no podrás hacer nada. El fruto de tus campos, todos tus esfuerzos, los comerá un pueblo que no conoces, y tú no serás más que un explotado y oprimido toda la vida. Te volverás loco por lo que veas. Yahvé te herirá con úlceras malignísimas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Yahvé te llevará a ti y al rey que tú hayas elegido a una nación que ni tú ni tus padres conocían, y allí servirás a otros dioses de piedra y de madera. Andarás perdido, siendo el juguete y la burla de todos los pueblos, donde Yahvé te llevará por no obedecer la voz del Señor. Mire, y siguen todas esas maldiciones. Vamos en el versículo 36, y son 69 versículos de maldiciones. La pregunta es, ¿vamos a seguir siendo desobedientes a Dios?
simplemente por agradar a la gente, simplemente por caerle bien a la gente. Oiga, usted anda con Dios. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, dice una oración. Crea en Dios, confía en Dios, crea en la palabra de Dios. Así el mundo te llame loco, así el mundo diga que usted está loco, no importa. Si a Jesucristo lo llamaron loco, imagínese a nosotros. Por eso, de la palabra de Dios de hoy debemos aprender dos cosas. Una, recuerde, si tú obedeces a Dios, hace lo que Dios te está pidiendo, recibirás bendiciones en todo, en todas tus empresas, en todos tus proyectos, en todo lo que tú emprendas, tendrás bendiciones. Dos, si tú no quieres hacerle caso a Dios por agradar al mundo, tendrás maldiciones. En todo lo que usted haga, nunca vas a prosperar. Y vas a comenzar de nuevo, y vas a comenzar de nuevo, y vas a comenzar de nuevo, porque no estás haciendo las cosas para agradar a Dios. Por eso, de las dos, ¿con cuál te vas a quedar? Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, sábado 24 del mes de enero, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y de abundante fruto, frutos para la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ayer hablábamos de una corneta y unos micrófonos. Ya hoy nos deben llegar, mañana se los vamos a presentar, ¿sí? Recuerde lo que decíamos ayer, lo volvemos a repetir hoy. Si alguna persona nos quiere colaborar para cancelarlos, ¿sí? Esa colaboración, esa ayuda es muy bien bendecida. Gracias, Dios le pague, Dios le bendiga, Dios le multiplique lo que usted hace con generosidad. Vamos a presentar la ofrenda del pan y del vino. Ustedes coloquen su casa, su hogar, su familia y sea una ofrenda agradable al Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestros corazones con aquel divino fuego del Espíritu Santo con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a los familiares, amigos, difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, de la desobediencia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú quieres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por este sacramento que acabamos de recibir, imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco, consigamos también la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, vamos a compartirlo, vamos a ser evangelizadores, vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios para que pueda llegar a muchas más personas cada día. Usted es un evangelizador, discípulo del Señor, comparte la palabra de Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que Dios le bendiga, que nuestro santo San José Gregorio Hernández interceda ante Dios por la salud y la vida y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina y que Dios les bendiga.